Que la bendición del Dios de los cielos sea con ustedes ahora y para siempre. Continuamos trayéndole la escuela bíblica de la Iglesia de Jesucristo, el Buen Samaritano. En esta ocasión la lección es la número 18 del expositor Senda de Vida y lleva por título Misericordia sin límites. La base bíblica la encontramos en el libro del profeta Jonás, capítulo 1, versículos 1 al 10. Los objetivos de esta clase son comprobar que Dios es misericordioso en gran manera, considerar que por su gran amor Él no quiere que nadie se pierda, y por último, responsabilizarse por anunciar las buenas nuevas a los perdidos. El pensamiento central dice: el amor de Dios no se limita únicamente a los buenos. Y el texto abrio que se encuentra en Jonás capítulo 3, versículo 10, dice así: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pasemos ahora a leer la base bíblica. Como les dije, se encuentra en Jonás capítulo 3, versículos 1 al 10. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive, creyendo a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. El título en esta ocasión de la clase es Misericordia sin límites. Misericordia. ¿Qué debemos entender por misericordia? Misericordia es aquella virtud que nos inclina o que nos motiva, nos induce a querer compartir el dolor con otras personas. Es aquella capacidad que nos motiva a ayudar a remediarle el dolor a una persona, a un ser, puede ser inclusive a un animalito, a una mascota, que la vemos sufriendo y queremos ayudarla.
vemos a una persona pasando necesidad y hay un sentimiento, ¿verdad?, en nuestro interior que nos motiva a actuar en favor de esa persona. Aquí estamos hablando de una misericordia sin límites. Pues entonces debiéramos estar claros de que estamos hablando de la misericordia de Dios. ¿Y qué es la misericordia de Dios? Es esa virtud, esa capacidad que tiene Dios para sentir una motivación a ayudarnos en nuestras necesidades. Es la capacidad que tiene Dios para perdonar nuestros pecados. Él siempre se siente motivado, inclinado a perdonar nuestras ofensas. Por eso es que dice que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Y pasa por alto nuestros pecados, y no solamente pasa por alto nuestros pecados, sino también actúa a favor nuestro para remediar el daño que el pecado hace en nosotros. El daño que hace el pecado en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra psiquis. El Señor interviene a favor nuestro y ayuda y nos provee de paz, de tranquilidad, de templanza, de seguridad. Cosas que el daño, que el pecado, que cuando el pecado opera en nosotros, nos daña nuestra alma y crea en nosotros ansiedades y desesperación y dolor. Y el Señor, en su misericordia, perdona nuestras ofensas a Él y remedia ese daño que el pecado causa en nosotros. Inclusive, el pecado causa daños en nuestro cuerpo, enfermándonos. El pecado causa daño en nuestros bienes, privándonos de las necesidades que tenemos a diario. Y el Señor nos ofrece tranquilidad y nos dice que estemos quietos, tranquilos, porque Él nos va a proveer todos los días de nuestras necesidades, tanto materiales como espirituales. Y ahí es que se refleja la misericordia de Dios. Y no solamente para los buenos, sino también para los malos. La palabra dice que sale el sol todos los días para los buenos y para los malos. Que la lluvia moja la tierra en beneficio de los buenos y de los malos. En esta ocasión estamos hablando de una misericordia sin límites. Esa misericordia podemos describirla. Es grande, es pequeña, es enorme, tiene tamaño. Aquí el título dice que es sin límites. O sea que no podemos hablar de una grande misericordia, sino vamos a hablar de aquella misericordia, la que sea, la que necesitemos para poder relacionarnos con Dios. Misericordia sin límites. En la clase número 17 del expositor Senda de Vida, hablamos sobre el amor que Dios le tiene a su pueblo y el cuidado que le tiene a su pueblo. Y hablamos sobre la bendición que imparte Dios a aquellas personas que bendicen a su pueblo. Y en esta ocasión vamos a ver un relato histórico de una nación que en algún momento de su historia, posterior al evento que vamos a discutir en esta clase, le hizo mucho daño al pueblo de Israel. Fue la nación que destruyó el reino del norte
Fue la nación que destruyó Samaria y expatrió a todos los residentes del pueblo de Israel de sus casas, de sus ciudades. Destruyó sus ciudades y los esparció por todo el mundo. Sin embargo, en esta ocasión vamos a ver a un Dios misericordioso y clemente, que a esa nación le perdonó sus pecados, que a esa nación le manifestó su misericordia y su amor. A ese límite es que llega la misericordia de Dios. Y si nos transportamos un poquito más adelante en la historia, no en el tiempo del profeta Jonás, sino en el tiempo de Jesús de Nazaret, vamos a ver cuán grande es esa misericordia sin límite de Dios, que ofreció a su Hijo en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, para satisfacer la justicia de que merecíamos la muerte, y ofreció la vida de su Hijo a cambio de que nosotros tuviésemos vida y vida eterna. Pero vayamos otra vez al libro del profeta Jonás, y vamos a ver paso a paso cómo se manifestó esta misericordia de Dios. Como es de costumbre, leemos todos y cada uno de los versículos de la palabra, de la base bíblica de la clase, y los explicamos, porque el propósito de estas clases es que cuando usted lea la palabra del Señor la pueda entender. La Biblia no es un libro oscuro ni de difícil entenderlo. La Biblia es el instrumento que Dios nos dejó para hablar con nosotros, para comunicarse con nosotros. Y en la medida en que le dediquemos tiempo, la estudiemos, la entenderemos. Y ese es el propósito de estas clases: llevar el mensaje de la palabra del Señor, ir capacitando a los estudiantes para que en la medida que vayan leyendo la palabra del Señor la entiendan y puedan comprenderla y puedan aplicarla a sus vidas y sacarle beneficio. Porque todas las necesidades que nosotros tenemos en esta tierra, todas las necesidades que padecemos, la Biblia nos da los mejores consejos, nos indica el camino a seguir. En todas las circunstancias en que se presenten en nuestras vidas, si estudiamos la palabra del Señor, saldremos airosos, porque ahí está el secreto del éxito en nuestras vidas. Y si vamos a leer Jonás capítulo 3, versículos 1 y 2, para comenzar a explicar la base bíblica de la clase titulada Misericordia sin límites. Y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Aquí dice que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Esto significa entonces que hubo una primera vez en la cual Dios se comunicó con el profeta Jonás. ¿Y qué pasó en esa ocasión? ¿Cuál fue el mensaje que Dios le dio a Jonás en esa primera ocasión? Eso podemos verlo en los primeros 2 capítulos de este libro. Y el mensaje primero que Dios le dio al profeta Jonás fue el mismo que le dio en esta ocasión, el mismo que podemos verlo en el transcurso de la clase. Ese fue el mismo mensaje. ¿Y qué pasó entonces? Porque Dios tuvo que repetir el mensaje, porque el profeta fue desobediente a Dios.
escuchó el mensaje, pero decidió desobedecerlo voluntariamente, una decisión fría y calculada, como dicen. Escuchó el mensaje de que tenía que ir a la ciudad de Nínive a predicar el arrepentimiento, indicarle a esa ciudad que se habían sobrepasado. Y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Este versículo 1 dice que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Si es por segunda vez, es que entonces hubo una primera ocasión en la cual Dios se comunica con el profeta Jonás y le da un mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje? Que Dios en esa primera ocasión le encomienda, esa tarea le encomienda a Jonás. Aquí le está diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Ese mensaje no es otro. Ese mensaje de la primera ocasión no es otro que el mismo que le está dando en esta ocasión. Y Dios le encomienda al profeta Jonás que vaya a Nínive y predique y le indique a esa ciudad que sus pecados, que sus desobediencias, que sus infracciones a la ley de Dios habían llegado a su colmo, habían llegado a su límite, que era necesario que se convirtieran de sus malos caminos. Debemos tener claro que cuando el ser humano ofende a Dios, que cuando el ser humano violenta la ley de Dios, es porque está haciéndole daño a sus familiares, es porque le está haciendo daño a sus amigos. Cuando nosotros violentamos la ley de Dios, no le estamos haciendo daño a Dios. Es imposible que nosotros podamos llegar hasta el cielo, hasta las moradas del Altísimo, hacerle daño a Él. Pero sí le hacemos daño a nuestros hijos, le hacemos daño a nuestras esposas, le hacemos daño a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros compatriotas, le hacemos daño a nuestros compañeros de trabajo, le hacemos daño a nuestros jefes. Estos son los pecados por los cuales el Señor no se agrada y tiene cuidado. Y cuando llega un momento en que el abuso de los poderosos ya se extralimitan, el Señor entonces interviene. Interviene con los gobernantes, interviene con aquellas personas que están en jefatura y reciben castigo de Dios. Porque tenemos que tener claro que Dios castiga. Dios castiga. Y el último castigo, que Él quiere que todos nos liberemos de ese castigo, es el pasar una eternidad ausentes de Dios. Y es por eso que nos ha legado su palabra. Es por eso que inquieta a personas a que enseñemos el mensaje de salvación, para que usted se libere de las influencias del pecado en este tiempo, en esta vida, en esta tierra, y también pueda escapar del castigo eterno. Y es por eso que el Señor levanta profetas, levanta predicadores, alertando al pueblo, no por los daños que le está haciendo a Dios, sino por los daños que nos estamos ocasionando nosotros mismos, que son ofensivos a Dios.
Y aquí vemos a este profeta Jonás, que vivía en la tierra de Palestina, y Dios lo envía tierra adentro, bien al norte, y más bien al norte oriental, para llevarle un mensaje a un pueblo poderoso, para llevarle un mensaje de arrepentimiento a un pueblo que en cierta medida gobernaba una mayor parte del mundo de ese tiempo. Y Jonás, en vez de caminar tierra adentro, hacia el oriente, hacia el norte, viajó hasta Jope, una ciudad en la costa del Mediterráneo, y allí se embarcó rumbo a Tarsis, huyendo de la presencia de Dios y evitando obedecer a Dios en su encomienda de llevar un mensaje de arrepentimiento. Y de Tarsis coge un barco, de Jope, en Jope se embarca, coge un barco camino a Tarsis, al otro extremo del mar Mediterráneo. Se dice que la intención de Jonás era llegar hasta las costas de España. Y en ese camino Dios lo intercepta. Y ahí es que se realiza la muy conocida historia de que este profeta va viajando en un barco, ocurre una tempestad, todas estas cosas ustedes las conocen, y es tirado al agua, y la Biblia dice que Dios prepara un gran pez y se lo traga. Y este fue el instrumento que Dios utilizó para preservarle la vida a Jonás. Y dice la palabra de Dios que estuvo 3 días en el vientre de ese gran pez y sobrevivió porque Dios lo protegió. Y estando en ese lugar, en un lugar incómodo, ¿verdad?, en un lugar difícil, él eleva su oración al cielo y el Señor lo escucha. Y ahí vemos el primer ejemplo en esta clase de la misericordia de Dios. A un profeta desobediente, que Dios lo protege de la muerte, de morir ahogado, de morir siendo comida de los peces. Dios lo preserva en ese lugar. Y dice la palabra que estando en el vientre del gran pez, oró a Dios. Y Dios lo salvó. Y entonces, él otra vez, ya en tierra, otra vez recibe nuevamente el mensaje del Señor. En esta ocasión sí fue obediente. En esta ocasión sí caminó, se movió, viajó hasta la ciudad de Nínive a llevar el mensaje del Señor. Nínive era la capital del imperio asirio. Y ya les indiqué anteriormente que los asirios fueron los que destruyeron el pueblo de Israel, y en esta ocasión Dios tiene misericordia de ellos y envía a su profeta a llevarles mensaje de arrepentimiento, porque siempre el Señor, en su infinita misericordia, anuncia previamente el castigo y da la oportunidad para que nosotros nos convirtamos, cambiemos el rumbo de nuestras vidas y volvamos otra vez a Él. Y dice que y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás
a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Él inmediatamente entró a la ciudad. Dice que era ciudad en extremo grande, que si tú comenzabas a caminar dentro de ella, estabas 3 días caminando de un extremo a otro. O sea que había que caminar bastante. Y aquí indica que dice, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Quiero llamarle la atención al asunto este de los 40 días. ¿Qué significa 40? Ese numerito, ¿qué significa en la palabra de Dios? En muchas ocasiones lo hemos visto. En muchas ocasiones. Podemos irnos al Éxodo y allá vamos a ver la primera mención de ese número de 40. En el libro de Éxodo podemos ver que Moisés estuvo 40 días en el monte Sinaí. Hay un corito que dice: y Moisés resplandecía bajando el Sinaí, porque estuvo 40 días en lo alto de esa montaña hablando con Dios. Y Moisés, el Moisés que bajó del monte Sinaí no fue el mismo Moisés que subió, porque esos 40 días que Moisés estuvo en lo alto del monte Sinaí, acontecieron tantas cosas que cambiaron a Moisés en otra persona. 40 días estuvo Noé en el arca, protegiéndose del diluvio universal. Y estuvo 40 días experimentando tantas y diferentes cosas. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. Jesús, el Nazareno, antes de comenzar su ministerio, estuvo ayunando 40 días. 40 años es el largo de una generación. En Puerto Rico, no sé si en otras partes del mundo, se practicaba que 40 días estaba la mujer en un periodo que, valga la redundancia, de cuarentena, luego de haber dado a luz sus niños. 40 días tardó el profeta Elías de moverse desde Beerseba hasta el monte Sinaí. 40 días estuvo Jesús luego de su muerte andando por la tierra. ¿Y qué significan 40 días? O 40 días o años. Ese número significa en la palabra cambios. Cambios. Una preparación para vivir una vida diferente. O una preparación para cambiar tu vida en otra. Gille Ávila estuvo 40 días ayunando antes de comenzar o antes de convertirse en un evangelista internacional. Porque esos 40 días es un periodo de tiempo de preparación para hacer la tarea para la cual Dios te ha llamado. Israel estuvo 40 años en el desierto preparándose para poder conquistar la tierra de Canaán.
Jesús de Nazaret estuvo 40 días en el desierto, orando y ayunando para comenzar el ministerio profético y evangelístico más grande y más poderoso que se ha efectuado, que ha tenido cumplimiento en esta tierra. Elías estaba en Berseba, huyendo de Betsabé. Allí un ángel le dio comida y luego decidió caminar hasta el monte Sinaí y tardó 40 días en llegar al monte Sinaí a tener un encuentro con Dios. 40 días de oración, 40 días de ayuno. Hay algo maravilloso en ese número, y los invito a que traten de descubrir el secreto de esos 40 días. Y en esta ocasión el profeta Jonás estuvo 40 días predicando en esta ciudad, y al cabo de esos 40 días hubo un cambio en ese pueblo. Al cabo de esos 40 días, miren lo que dice el versículo 5: y los hombres de Nínive, creyendo a Dios, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. O sea, la población, el pueblo en general, escucharon el mensaje de arrepentimiento que llevó el profeta Jonás y le creyeron. ¿Y qué hicieron? Se vistieron de cilicio. ¿Qué es una vestimenta de cilicio? Es una vestimenta incómoda, hecha de piel de camello, sin ninguna protección por dentro, una ropa rústica que en vez de proteger tu cuerpo te lo lacera. Eso es cilicio. Dice también que ayunaron, se vistieron de cilicio y ayunaron, grandes y pequeños, jóvenes, adultos y niños. Toda una población escuchó el mensaje del profeta Jonás. Lo atendieron, y no solamente el pueblo. Aquí dice: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió también de cilicio y se sentó sobre ceniza. O sea, que para que haya una misericordia sin límites de parte de Dios, aquí vemos el secreto de cómo conseguir esa misericordia sin límites: que todo el pueblo se humille delante de Dios. Y en este momento del siglo actual, hemos visto como muchos gobernantes se han arrepentido delante de Dios y le han pedido ayuda a Dios. Y hemos visto aquí en Puerto Rico cómo también este pueblo se ha mantenido en sus casas. Y entiendo yo que se han mantenido orando y pidiéndole al Señor, y hemos tenido muy buenos resultados ante esto. O sea que debemos esperar que una vez se acabe esta cuarentena que estamos sufriendo, vamos a ver una iglesia poderosa, una iglesia grande, una iglesia militante. Pero la gente de Nínive, ¿qué hizo? Oró y ayunó. Debemos tomar eso por ejemplo. Aquí dice que no solamente el gobernante
él personalmente se humilló delante de Dios, sino que también promulgó leyes. Aquí dice, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. O sea que aquí el gobernante también estableció leyes, reglamentos, para que encaminó al pueblo, a convertirse de sus malos caminos. Y eso es lo que señalaba hace un momento, que los pecados, la mayoría de los pecados que nosotros somos protagonistas, para nada son pecados que hacen daño, que ofenden a Dios. Son actos, son actividades en contra de la misma raza humana, que Dios nos protege de nosotros mismos, estableciendo sus decretos y sus mandamientos. En esta ocasión vemos a un pueblo reaccionando de manera positiva, reaccionando conforme a la prédica que se le estaba trayendo. Y miren, dice, y quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. O sea, que el pueblo estaba convirtiéndose de sus malos caminos, mostrando actos de arrepentimiento al vestirse de cilicio y al separar tiempo de oración y tiempo de ayuno, indicándole a Dios que estaban arrepentidos de sus malos actos. Y miren, en el versículo 10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Aquí vemos a un Dios misericordioso y clemente, reaccionando ante un pueblo que se arrepintió de sus pecados, ante un pueblo que decidió cambiar el curso de acción, ante un pueblo que decidió obedecer a Dios. Qué bueno, ¿verdad? Cuando los mensajes son escuchados, aceptados, y hay una reacción genuina de corazón, ¿verdad? Y ese debe ser la aspiración de todo predicador, una reacción de esta forma. En el caso de Jonás, pues no fue así. El profeta, todos sabemos que se incomodó porque Dios perdonó a este pueblo. Pero así es el Señor, amoroso y misericordioso. Pasemos ahora a leer el resumen de la clase que nos presenta el autor del expositor. Y dice así: el libro de Jonás contiene varias verdades teológicas que merecen ser estudiadas con detenimiento. Entre ellos, la soberanía absoluta de Dios y el control que posee de los eventos de la historia. Por ejemplo, Dios levantó un gran viento en el mar. Los marineros confesaron: tú, Jehová, has hecho como has querido. Jehová preparó el gran pez para que tragara a Jonás. Lo mismo la calabacera para que le diese sombra. El gusano que comió la calabacera también fue preparado por Dios. El viento solano para que lo hiriese en la cabeza. O sea, aquí vemos cómo Dios controla los eventos, controla los actos de la naturaleza para hacer valer su voluntad.
Y en esta ocasión él manejó el mar, manejó la naturaleza para darle una lección, no solamente al pueblo de Nínive, sino también a su enviado, a su profeta. Otra gran verdad teológica es la segunda oportunidad que Dios ofrece a sus siervos para que cumplan con la misión que les ha encomendado. Pero estos deben responder en obediencia y no querer abusar de la misericordia divina, porque ella no se puede, porque con ella no se puede juzgar. Pero sobre todas las enseñanzas de este estudio está el interés divino en la salvación de toda la gente, aún la más sanguinaria y perversa. Dios no ama únicamente al pueblo judío. La iglesia y los que se portan bien también ama a los malos. Hay otra enseñanza que, aunque no la tratamos en el estudio, debemos señalarla. La conversión del pecador debe causarnos gozo y no disgusto, como fue en el caso de Jonás. Cristo dijo: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. No nos olvidemos de la misericordia infinita de Dios. Reaccionemos positivamente ante el mensaje del Señor y nos irá bien como le fue al pueblo de Nínive en esta ocasión. Que Dios te bendiga.